cada vida se tiene que ver reflejado eso. Porque no es que nosotros lo dejemos en el papel o en la letra, sino que esto se haga espíritu y vida en nosotros. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos esto. La responsabilidad que tenemos es de nosotros de aprender esto. A usted en el lugar donde está, ¿qué están haciendo con usted? A usted le están enseñando. A usted le están enseñando de que en cuanto a su comportamiento, en cuanto a la vida que está aprendiendo, en cuanto a lo que le están instruyendo en el lugar, eso es para que usted lo manifieste en su vida. Por eso dice la escritura, aprended de mí. O sea que sí hay un ejemplo, pero como esto es, usted lo tenemos que entender de que esto es espiritual. O sea, Dios no lo enseña. Yo simplemente tengo que poner por obra esto en mi vida, como sustento para mi vida, porque eso es lo que tengo que manifestar. Yo creo que usted, después de haber vivido situaciones tal vez muy buenas en su vida, ¿cómo no aprender del que nos puede enseñar la mansedumbre y la humildad? Entonces vamos a seguir siendo enriquecidos a través de este tiempo, a través pues de estas enseñanzas, vamos a seguir siendo enriquecidos con pues, la apreciación, el aporte que cada uno de los directores pueda estar aportando allí para enriquecer esta parte que yo creo que es bien importante para cada una de nuestras vidas. No sé si por allí ya estará el apóstol. Bueno. Buenos días, buenos días. Por aquí estoy, Emerson. Bueno, por ahí están todos juiciosos. Vamos a seguir desarrollando el tema, la drogadicción enfrentada desde la drogadicción, enfrentada con un arma muy poderosa que decíamos como es la humildad y la mansedumbre. Ya lo hemos planteado al paso de estas semanas de varias formas y con varias ilustraciones y con varios enfoques, terapéutico, psicológico también. Hablamos del psicoanálisis cuando se habla de los egos. Las personas que han vivido esta problemática de las adicciones son personas que manejan unos egos muy altos, somos ególatras. Entonces decíamos que en el paso de las ciencias y del desarrollo del ser humano se ha visto que el hombre ha perdido como esa esencia y por eso hemos hablado que la humildad es un tema de una condición humana, es una cualidad interna del ser que debe día tras día ir desarrollando y ya lo hemos hablado, nos hemos inflado, nos inflamos a veces con un título. En la fundación las personas llegan muy humildes y diríamos también muy sumisas y en ese orden de ideas con una facilidad llegan, pero al paso de un mes, 2 meses, 3 meses, empiezan a cambiar sus comportamientos, empiezan a ser diferentes en sus apreciaciones, en cómo hacen las cosas, se salen, digamos, de los patrones, de las orientaciones recibidas. Entonces hemos hablado y decíamos la semana pasada de la humildad que se representa de muchas maneras. Esa humildad a veces hay personas que les cuesta reconocer, a veces nos cuesta hasta ser agradecidos, a veces nos cuesta resaltar un sinnúmero de cualidades. Yo di casi 20 ejemplos para que pudiésemos reflexionar frente a la humildad. Y hoy me quiero enfocar un poco en el tema de la mansedumbre y quiero apoyarme y poner como un sustento, si alguien lo quiere adoptar, lo que decía Emerson, el maestro de maestros nos dio este consejo hace más de 2000 años, nos dio este consejo y lo dijo de una manera muy sencilla. Mire lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros.
aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad y la mansedumbre son dos herramientas fundamentales para que uno pueda sostenerse en un proceso, tanto en la fundación como en un proceso de vida. Nosotros nunca debemos perder estas cualidades, es más, debemos desarrollarlas, debemos ejercitarlas y debemos siempre permitir que estén presentes en la vida de nosotros. Nosotros llegamos a grandes, crecemos, alcanzamos metas, alcanzamos sueños, pero ¿sabe por qué a veces terminamos, a veces hasta en dificultades, en peleas, en problemas laborales, en problemas familiares? Es porque a veces lo que hemos alcanzado de alguna manera nos da un ego, nos da un estatus y hace que nosotros podamos desarrollar las relaciones de la mejor manera. Entonces, por eso nos hemos enfocado mucho en la parte de la mansedumbre. Y aquí dice, aprendan, se debe aprender, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre y humildad de corazón. Entonces decíamos que son dos cualidades fundamentales. El día lunes decíamos que por la humildad y por la mansedumbre o uno pierde la directriz o la orientación de la fundación, o a veces cuando uno pierde esas cualidades, uno se puede salir del camino. Lo corroboramos con un versículo que leímos de los Proverbios. Pero aquí yo quiero presentar y quiero hacer referencia y quiero ilustrar. Permítame, no sé si ven, déjenme, miro aquí. Quería ilustrar con una imagen que rescaté. Nótese que en la frase está diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero primeramente dice, lleva mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo que nosotros debemos llevar? No sé si están apreciando la imagen, si, ahí se las estoy compartiendo, si es posible que ustedes la puedan ver. Dice, el yugo hace referencia a los bueyes en el tiempo antiguo, cuando los ponían a arar, tomaban la figura de dos bueyes y así inicialmente los que saben de agricultura saben que así se araba la tierra. Se ponían dos bueyes o dos animales para que pudieran, sujetados por un yugo, o sea, por decirlo así como un palo, pudieran desarrollar o desempeñar la función de arar. La pregunta es, ¿cuál es el yugo que debemos llevar? El yugo que en este momento se debe llevar en la fundación se llama proceso. El yugo a llevar y el yugo que debemos cargar debe ser el proceso que cada una de las personas cursa en la fundación, independientemente en la que esté o en el enfoque que esté. Pero además de eso, ¿qué hay que añadir? Hay un yugo, pero no lo puede llevar un buey solo. A ese yugo le ponen un referente al frente. Ahí por eso muestra que eran dos bueyes, dos animales, los que estaban sujetados por un mismo yugo. Ya hemos hablado la falta de humildad cuando nos cuesta asociarnos con otros y cuando queremos nosotros ser independientes y queremos solamente nosotros llevar la batuta y solamente nosotros direccionar las cosas de nuestra manera. Por eso el yugo llamado proceso está alineado de dos personas. Y entonces esas dos personas, uno es el orientador y otro es el orientado. ¿Sí me alcanzan a ver toda la imagen? Si alguien no la ve, me dice, por favor. Pero si está bien, sigamos. Entonces decíamos, uno es el orientador y otro es el orientado. Uno es el experto y el otro es el inexperto. Normalmente cuando ponían dos bueyes a arar, se ponía uno más maduro y uno más joven, uno más experto
que ya se había acostumbrado al yugo, que ya sabía que tenía que con solo una voz, él tenía que empezar a arar la tierra, e incluso a nivel terapéutico, eso lo llaman hoy en día, le han dado un nombre y es el enfoque cuando hablan del hermano mayor, cuando ponen un experto a que uno que ya tiene más tiempo en la fundación, que ya tiene más cancha, digámoslo así, a que empiece a guiar al otro y a que de alguna manera empiece a desarrollar en otros la mansedumbre. Por eso aquí decimos la mansedumbre se aprende, y aquí lo hemos dicho, la mansedumbre se lee en las personas, la mansedumbre se lee en los demás, se aprende y se lee en las personas. Por eso dice que es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Creo que todas las personas llegan con una ira desorbitada, con reacciones negativas, por eso terminábamos peleando y en conflictos con todas las demás personas, nos dejábamos ganar de las circunstancias y de hecho, pues trajo efectos desordenados. La vida por la drogadicción y por la falta de mansedumbre, empezamos a llevar un estilo de vida muy desordenado. Entonces, por eso nos ponen un yugo, pero ese yugo ata a dos animales, por decirlo así, a dos bueyes. Mi yugo, llamado proceso, tiene que sujetarme a mí, pero tiene que sujetarme a otro al lado, que es el que es mi referente. Entonces el que es más experto empieza a dar el paso y empieza a arar automáticamente. ¿Qué tiene que hacer el otro? También arranca, porque así alguno se quisiera quedar atrás, alguno se quisiera frenar, pues como está sujeto a un yugo, no puede. Si alguno se quisiese zafar, si alguno quisiese girar hacia la derecha, pero el experto le dice, este es el camino, por aquí es donde debemos arar, por aquí es donde le debemos dar continuidad al proceso. Entonces el yugo hace, en este caso yo lo llamo proceso, pero también lo llamo los principios de la restauración y de la rehabilitación. Todas las fundaciones tienen principios de la restauración y tienen principios de la rehabilitación. En ese orden de ideas debemos seguirlos. Por eso nos ponen un orientador, por eso nos ponen un yugo, para que no nos podamos zafar y no nos podamos soltar de los principios de la restauración. En este ejemplo que les estoy colocando, les estoy mostrando, es el yugo. Por eso el Señor dijo en su sabiduría infinita, dijo, aprendan, lleven mi yugo sobre vosotros. En este caso, el yugo que nos toca llevar no es por un sufrimiento, sino que el yugo que debemos llevar ahora se llama proceso de rehabilitación. Y oigan, la familia le paga, tienen las fundaciones, lo ponen en una fundación donde se ajuste a las necesidades del muchacho. Y muchas veces el interno y el paciente y el residente no quiere cargar el yugo. Revisemos si estamos cargando el yugo, o sea, los principios de la rehabilitación que nos está direccionando el orientador. Porque si bien el yugo une al orientador y al orientado, en ese orden de ideas, pues el orientador tiene más experiencia y él sabe cuál es el camino, él es el que toma, él es el referente, el orientador, y en ese momento la delantera de alguna manera para llevar el yugo y para cumplir el propósito de arar la tierra, en este ejemplo que les estoy mostrando de los bueyes, pues en ese orden de ideas, él inicia y él arranca. Entonces, es importante entender lo fundamental a la hora, ese orientador va a desarrollar en ese paciente docilidad, va a desarrollar esa capacidad de mansedumbre, va a desarrollar esa capacidad de dejarse llevar de la mano, va a domar, como lo muestra la imagen, va a domar el carácter violento de ese paciente, de ese residente que viene de la calle, que vivió cosas, que viene de gritar, que viene de hacer bulla, que viene de pelear, que viene de matar, que viene de hacer cosas fuertes. Y ese experto va a empezar a desarrollar bondad y gentileza.
Y entonces el orientado empieza a crecer en experiencia porque es inexperto, empieza de alguna manera a aprender a ser manso, de alguna manera empieza a liberarse de la arrogancia, por lo cual aprende la docilidad, como viene de ser orientado, aprende a calmarse, a tener dominio propio, aprende a mitigar sus impulsos, o sea, aprende la suavidad y el buen trato del orientador. Ese orientado también desarrolla y permite la transformación. La disposición es fundamental. Permite la transformación de su carácter violento y por ende, pues se ablanda de alguna manera, porque venimos de ser rígidos, de ser duros. La droga y su entorno hace que las personas sean agresivas, sean violentas. Por eso hoy en día hasta las autoridades gubernamentales, tanto homicidio, tanta violencia, tanto maltrato y tantas leyes y tanta defensa de los derechos humanos. Y sabe, sencillamente porque hemos descuidado este consejo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero para aprender la mansedumbre y aprender la humildad de corazón, debemos llevar el yugo sobre nosotros. No nos vamos a cargar un palo. Es una figura que representa conceptos, que representa principios del proceso que estamos desarrollando. En todas las fundaciones se enseñan principios para la restauración y la rehabilitación, pero ¿sabe qué? Muchas veces soltamos el yugo, muchas veces no lo queremos llevar, y ahí mismo, mire el beneficio: y hallaremos descanso para nuestras almas, o sea, alcanzaremos los resultados esperados. Entonces quería hacerles esa pequeña presentación. Quiero darle ahí a los que han solicitado la intervención a Emerson, y quería a través de este ejemplo corroborar la importancia y hablar de la importancia de la mansedumbre y la humildad en el proceso de recuperación o de rehabilitación que estamos cursando en la fundación. Nosotros tenemos que dejarnos moldear ese carácter. Por eso hay familias que le dicen a uno: es que no se puede hablar con esa persona, es que no se le puede decir nada porque es grosero, porque se enoja, porque se ofusca. Y también es claro y es preciso también entender lo fundamental a la hora de uno llevar el yugo. A uno no lo van a amansar ni lo van a ablandar, digámoslo así. Yo le digo a la gente: ni la cárcel, ni el encierro, ni las balas, ni los tiros, ni el garrote. Son los principios. O sea, el yugo representa los principios del proceso, lo que representa la herramienta con la que los dos bueyes iban a caminar de la mano, iban a seguir juntos. Entonces, quiero dejar allí, no sé si alguna pregunta, entonces le daré la palabra a Emerson. Días para todos y todas. ¿Cómo me le va, apóstol? Dios me les bendiga grandemente. Bueno, en ese orden de ideas, también presento yo Efesios 4:2, que dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados unos a otros en amor. Entonces, miren cómo nos enseña desde la palabra nuestro Señor Jesucristo, cómo nos enseña que debemos soportarnos unos a otros. Y ahí es el principio de la mansedumbre y de la humildad que nosotros tenemos que aprender. Que nosotros, primero que todo, como directores, como seres humanos, yo siempre he dicho, el terapeuta y el director primero deben de ser personas, que ser líderes. ¿Por qué? Muchos quieren ser líderes, pero son prepotentes, son soberbios, son arrogantes, orgullosos, ¿sí? Yo enseño mucho la palabra sapo, y estas 4 palabras lo encierran. La palabra sapo: soberbio, arrogante, prepotente, orgulloso. Y nosotros como seres humanos y como líderes tenemos que aprender a soltar, y a través de la palabra nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo que tú decías y lo que se ha dicho. Fue el primer ejemplo de humildad que ha habido sobre la tierra.
Y primero que todo Dios, porque nadie entrega un hijo para que se lo maten. Entonces imaginen que la humildad viene desde nuestro Padre Celestial. Yo haciendo un análisis dentro de la palabra de Dios, el primero que mostró humildad ante el mundo fue nuestro Padre Celestial al entregar a su único hijo. ¿Quién entrega un hijo por salvar a un mundo o por salvar a otras personas? Entonces, como allí vemos que la humildad está sobre, mejor dicho, sobre la faz de la tierra, que muchos no la utilizan, no la toman, pero que otros que la tenemos que enseñarla. Y qué mejor que los programas de comunidades terapéuticas, teoterapéuticas y terapéuticas, donde tenemos que enseñar eso para que el mundo sea transformado. El mundo va a ser transformado acerca de eso, porque cuando ya hay humildad y mansedumbre, entonces dice que ahí estamos amándonos unos a otros. Ese es mi aporte, pues, como para el inicio de la mañana. Dios les bendiga grandemente. Gracias por la participación allí. ¿Alguna persona más? De pronto el apóstol se ha retirado algún momentico. ¿Alguna persona que vaya a moderar, por favor? ¿O alguien quiere dar un testimonio o tiene un aporte, por favor, un aporte hacia la mansedumbre y la humildad? Buenos días para todos y todas. Buenos días, Emerson. Dios les bendice. Amén, pastor Rubén. Dios te bendiga. Amén. Adelante, pastor. Muchas gracias. Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder aprender. Qué bueno eso donde estuvimos, que hay que desaprender para aprender. Y aquí tenemos que desaprender el orgullo, desaprender ese orgullo para aprender humildad, porque los principales problemas de la persona adicta son el orgullo y la autosuficiencia. Y aprendemos humildad cuando aceptamos que solos no podemos. Por eso nos tocó ir a un centro de rehabilitación, un centro de restauración y aceptar que teníamos problemas. Entonces allí empieza a trabajar la humildad. Primero que todo, aceptación. Es decir, yo no puedo, yo necesito ayuda. Entonces allí empezamos a trabajar la humildad. Solo no podemos, tenemos que dejarnos llevar, como la ilustración del yugo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesucristo, ¿no? Y otra, empezamos también a aprender humildad cuando empezamos a orar, cuando buscamos a Dios en oración, porque esa es parte del ejercicio, porque cuando yo no oro, pues yo sigo en mis fuerzas, pero cuando yo voy a orar, generalmente uno va a la oración y pide, y cuando oramos, generalmente tenemos que reconocer ante Dios que necesitamos su ayuda. Señor, ayúdanos en este día, y empezamos a ejercitar la oración y la fe. Ahora, esa característica que es tan importante como la oración, como la humildad, se alcanza en oración, en agachar la cabeza, y también es una ordenanza. O sea, eso es algo que Dios lo ordena, Dios lo pide. La humildad es ordenada por Dios. En Miqueas, miremos el texto de Miqueas donde Dios ordena. Hay varios textos donde Dios ordena que seamos humildes. Si nosotros seguimos orgullosos, pues vemos que ya hemos visto que Dios al orgulloso lo mira de lejos y al humilde lo ve de cerca. Entonces dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8, y esa es la humildad ordenada por Dios. Dice el Señor en su palabra: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente
hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dios pide, esa es una orden. Dios le pide, seamos humildes. ¿Qué es lo que pide Dios? Solamente hacer justicia, o sea, Dios es justo y tenemos que entrar en esa justicia de Dios, amar misericordia, tener misericordia por los demás, por la persona que sufre, por la persona que necesita, y esa misericordia es ayudar, saber ayudar y humillarnos ante Dios. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Esa es la humildad ordenada. Dios ordena que seamos humildes. Es una ordenanza. Y en muchos otros textos está esa ordenanza. En Lucas, vamos a Lucas 10:14. Pues nosotros somos bíblicos y yo soy muy bíblico y sé que estas son como lo que Dios nos está diciendo y tenemos que obedecer, ¿no? Lucas 10:14. El ejercicio de la oración es muy importante para la humildad. Lucas capítulo 10, versículo 14 nos dice... Lucas 10:14. Y por último, vamos a mirar otra. Lucas 10:14 dice así. Lucas 10:14. Por tanto, no, perdón que Lucas, me perdí. Sí, no, perdón, 14:10. 14:10, perdón. Ahí se me torcieron los cables. Lucas 14:10. No se preocupen que eso nos pasa a todos. Dice 14:10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Generalmente cuando hay una invitación, pues la gente quiere sentarse en los primeros lugares. Eso también es orgullo. Yo recuerdo hace muchos años una vez fuimos a una reunión política, iba yo con una dama que era muy conocida entre el ámbito político y la invitaron a la reunión política y pues yo trabajaba con ella y me dijo, ven, sentémonos aquí atrásito. Y nos sentamos allá atrás. Y cuando los de la mesa principal vieron a la persona, la invitaron, le dijeron, venga. No, usted es para que venga y se siente aquí adelante. Entonces la llamaron y ella fue y se sentó en la mesa principal. Y a mí eso me enseñó, dije yo, vea, una persona que conoce y sabe cómo comportarse. Se fue y se sentó en el último rincón, nos hicimos en la parte de atrás y la invitaron a que fuera a la primera mesa. Entonces, Dios exalta, ¿no? Al que no se va a exaltar a sí mismo. Dice la palabra de Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en el proceso de rehabilitación necesitamos humillarnos. Y de pronto, pues podemos ver de pronto que un líder es altivo, que un líder nos va a hablar duro, que un líder, pero pues a veces Dios lo pone de esa manera para que la persona encuentre la humildad y busque y se humille. Podemos ver por último, quiero mostrarle la parábola del fariseo y el publicano, cuando se ve que los fariseos siempre eran muy orgullosos, el fariseo siempre se ufanaba porque sabe, y eso hay que tener mucho cuidado cuando uno aprende algo y sabe, pues es mejor no decir lo que sabe, sino probar con hechos. Lo mismo en la humildad, decir que somos humildes, hay que a los demás, como dice la palabra de Dios, no se alabe tu propia lengua, sino que sean los demás. Y está en Lucas, ahí mismo Lucas 18, vamos del 9 al 14 y analizamos este pasaje. Dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, yo creo que en el proceso de nuestra vida, en el proceso de restauración, Dios nos va a colocar situaciones en las cuales tenemos que empezar a ejercitar la humildad en una cola bancaria, en el tráfico, en la vida diaria. Tenemos que buscar la manera de ejercitar la humildad, y aquí ante Dios primeramente. El publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos, era consciente de que necesitaba de Dios. En cambio, el fariseo, dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esa parábola. Entonces, tenemos que siempre reconocer que necesitamos de Dios, que Él es el que nos va a ayudar, que necesitamos someternos a Dios, someternos a las autoridades, someternos, como decía al yugo, como decía el apóstol. El yugo se llama proceso. El yugo, este yugo que es un proceso que tenemos que someternos, y que los estudiantes residentes deben someterse a ese proceso, porque no es fácil estar en un internado haciendo un proceso. Pero si usted, el que está allí, se somete al proceso, se somete a lo que establecido por el lugar, aún con errores y fallas, y usted hace algo en su vida real de humildad, de desarrollar la humildad, de que aún así, cuando dice que sea injusto lo que puedan hacer contra usted, usted se somete a esa situación, pasa adelante. Eso le va a enseñar cosas en la vida y va a salir adelante en su vida. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por escuchar, y bueno, dejamos hasta allí. Que les quede la parábola del fariseo y del publicano, y que la humildad es una ordenanza, es ordenada por Dios. Dios nos pide que seamos humildes, nos exige que seamos humildes. Dios les bendiga. Cristian creo que había adelantado la mano para dar un aporte. Cristian. Sí, sí, señor. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad que nos brinda el Señor hoy de estar aquí reunidos, alimentándonos de sabiduría, de conocimiento, brindando un granito de arena pues, para los aportes positivos que tenemos para nuestras vidas. Estamos hablando de un tema muy importante, que es la humildad. Está muy claro que la humildad va de la mano con respecto a la amabilidad, y son las llaves que nos abren todas las puertas. Cuando hablamos con nuestros compañeros, tenemos en cuenta de que cuando queremos conocer a alguien, simplemente debemos de darle poder a esa persona, y nos revela su verdadera personalidad. Muchas personas, cuando anhelan tener poder o desean conseguir algo, simplemente se vuelven las ovejas más mansas, se vuelven muy humildes, y cuando se les otorga esto, cambian realmente su personalidad, que eso es lo que creemos. Pero no es que ellos cambien, es que realmente siempre fueron esas personas egocéntricas que creen que todo gira alrededor de ellos. Lo único que hicieron fue ponerse la máscara de la humildad, con la cual se consigue todo, ¿no? Y esto no debe ser una máscara, sino algo que nos
que va en nuestra integridad. Más que un valor para nuestras vidas, es la integridad que nosotros debemos de tener inculcada en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Es muy importante tener en cuenta de que la humildad nos lleva a aceptar un paso muy importante que se debe de afrontar dentro de una fundación, y es el sometimiento. Cuando tú eres humilde te sometes a muchas cosas. Tú eres capaz de aceptar las decisiones de quien te está dirigiendo. A nosotros como líderes, porque nosotros no somos ni los jefes, ni los dueños, ni los más capaces, todos somos iguales, simplemente somos líderes con capacidades. A nosotros nos siguen por el ejemplo que damos, porque de todo lo que nosotros podemos hablar, solo el 30% de lo que hablamos lo recolecta el pensamiento de la persona que nos escucha, pero el 70% es lo que nosotros expresamos con nuestros actos. Entonces, por eso a nosotros nos siguen por el ejemplo que nosotros damos. Como líderes debemos de inculcarle la humildad ante todo, porque primero es la aceptación, la humildad, y tercero el sometimiento. Entonces, cuando tú tienes humildad en tu corazón y en tus pensamientos, siempre vas a aceptar con la manera más adecuada el sometimiento al cual se te ha tenido dentro de la fundación, porque nosotros no solo nos sometemos a una fundación, nos sometemos a un trabajo, nos sometemos a una casa, a la casa del vecino, al lugar que vayamos debemos de someternos porque ya hay reglas establecidas. Entonces, también debemos de tener en cuenta de que esto es un trabajo en conjunto, no solo para los pacientes y su proceso de resocialización e identificación, sino también para las familias. Porque no lograríamos nada con que nosotros hagamos un proceso con el paciente y las familias tengan el mismo problema dentro de sus casas. Debemos de tener en cuenta que son la primera red de apoyo que ellos tienen, y debe trabajarse en conjunto para pues lograr los objetivos, y tener en cuenta de que siempre va a haber un guía eh, con conocimiento, con experiencia, con sabiduría, y de esa persona es que nos debemos dejar guiar, y debemos aprender de él para lograr nuestras metas. Debemos de tener claro cuáles son nuestras metas en el momento, durante y después del proceso de resocialización o de rehabilitación dentro de la fundación, y también tener muy claro que de la humildad nos ejerce, se nos desgarra también, o se aferra también la bondad. Debemos de ser personas bondadosas, porque vinimos a este mundo para servir y para ayudar al prójimo. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Amén, Cristian, gracias por el aporte que nos da. Por allí también creo que está el pastor Jorge, está Hernán, no sé quién quiere dar un aporte para ayudar a enriquecer esto, que yo sé que es de demasiada bendición para todos los que estamos recibiendo. Amén. ¿Alguna otra persona que quiera aportar? Emerson, yo sigo allí y bueno, como estamos dándole cierre al tema de la mansedumbre y la humildad, creo que desde luego esto es un modelaje. La referencia que yo puse hoy fue de dos bueyes que aran, y el uno es referente de otro, pero están unidos por un yugo. Ahí muestra esa figura que nos ilustra. Ese yugo son los conceptos, son los principios que desarrollan el proceso como tal, bien sea de recuperación, bien sea de rehabilitación, puede ser un proceso médico, puede ser un proceso clínico, puede ser el proceso de la dinámica familiar. Cuando nosotros perdemos ese referente, cuando no tenemos unidad con ese referente, estamos alineados tanto por el referente, tanto por el yugo, nosotros vamos a perder el norte y vamos a perder cualquier proceso
porque nos hemos salido del yugo, nos hemos salido de los principios como tal. Por eso las familias, por eso las organizaciones se vuelven un caos, llámese empresa, llámese lo que se llame, digámoslo del enfoque que sea, se vuelve un caos cuando las personas se sueltan del referente, pierden el referente. Mire, traigámoslo a la realidad de la sociedad. ¿Cuál es su referente? En la fundación, ¿cuál es su referente? ¿Cuál es su referente? Entonces hay muchachos que en la fundación adoptan, bueno, yo me había ausentado un momento porque estamos en un tema de un compromiso, incluso tenemos reunión con las fundaciones, los directores que están por allí, y teníamos también una reunión ahí pendiente con la gobernación. Entonces el tiempo, aquí estamos de todas maneras esforzándonos por aportar y por crecer y por mejorar. Pero les decía que ese referente se ha perdido. ¿Cuál es el referente social hoy? Usted mira un referente y usted dice, ¿a quién? Usted va a la política, ¿qué referente me puede servir? Usted va a la casa y ¿cuál referente me puede servir? Como hemos perdido y dentro de la personalidad, Cristian decía, cuando usted le entrega poder o le da mando o le da capacidad de raciocinio o le da capacidad a alguien de decidir, usted ahí conoce la verdad de las personas. Y sobre todo y fundamentalmente cuando esas personas reciben poder, reciben hasta un billete de 5,000, yo les decía, no es lo mismo pedir una Coca-Cola con pan con 5,000 pesos en el bolsillo que con 5 millones en el bolsillo. Cambia la manera de pedir la Coca-Cola. Con los 5,000 pesos, si se están demorando, usted es paciente, usted es manso, usted es tranquilo, usted espera. Cuando vamos a pedir el permiso, somos mansos. Cuando queremos algo, somos mansos. Cuando buscamos manipular, ahí nos sale la mansedumbre. Pero cuando no, se nos sale la otra parte. Por eso tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la ira, tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con esos patrones de conducta, ¿ya? Entonces decíamos, pero yo sí quiero hacer énfasis en el referente. ¿Cuál es el referente? En la fundación, ¿cuál es su referente? Quiero dejar claro algo y quiero que no sea malinterpretado. En las fundaciones toman el referente negativo, toman el amigo negativo, el amigo que también se aburre, el amigo que también mantiene todo el día pensando, me quiero ir de la fundación, quiero abandonar el proceso, quiero soltar el yugo. Ese es el referente que toman. Ahora, el referente del orientado debe ser el orientador. Ahí también quiero hacer énfasis. A veces los muchachos están en la fundación y toman como referencia a la mamá, toman como referencia a la abuelita, pero en el momento de la fundación, su yugo tiene que estar unido, es al orientador, a ese es el que usted está unido y con él es que usted está enlazado y allí es donde se debe entender eso. Pero a veces los procesos no avanzan porque el muchacho está en la fundación y quiere tener referentes distintos al que en ese momento le corresponde. Suena como obligación, suena como imposición, suena como castración, y hoy en día aún en psicología le dicen, no, es que tienes que usar términos que sean más amables, que sean más atractivos. Ya no se puede hablar como antes. Entonces, cuando se pierden esos lineamientos, cuando se pierden esos patrones de referencia, hoy en día cualquier viento sopla y hoy en día ni siquiera en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes, ¿cuál es el referente de los muchachos hoy en día si hablamos de la música? ¿Cuál es el referente de los muchachos cuando hablamos del deporte? Pero ¿cuál es el referente de las personas cuando hablamos de los procesos de cambio? 12 hombres se le prendieron a un referente, a un líder, y se le prendieron. Y no porque ese líder fue un humano más, pero se le prendieron, rescataron ese yugo, o sea, esos principios y pudieron ser transformados. Eso, vuelvo y le digo, no somos perfectos como lo mencionaban ahora, pero si alguna vez yo puedo dar fe con mi vida, con el ejemplo, puedo respaldarlo con el ejemplo y con mi vivencia. Yo alguna vez me le pegué hace muchos años a referentes de cambio, a referentes de rehabilitación, a referentes que se superaron,
a referentes que avanzaron, que progresaron, a referentes que salieron de un mundo aún más oscuro que el mío. Y entonces ese referente me va a decir, y me pegué y me amarré ese yugo y caminé a la par con ellos. O sea, como la figura del yugo, de los bueyes y el yugo. Y entonces, mire, se puede arar la tierra, se puede alcanzar el propósito. Dicen ahí en la palabra, decía, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, llegaremos, así como iniciamos el proceso, vamos a darle feliz término. Porque cuando uno termina la obra, se sienta a descansar o no. Muchas personas yo las conozco 10, 20, 30, 5, 8 años, 30 años y no han hallado descanso. O sea, el proceso no ha podido alcanzar no ha podido alcanzar el final feliz. El final feliz, porque a los 2 meses, a los 3 meses, a veces menos del mes, se acaba el proceso. Ayer a un muchacho le faltaba un día para el mes y me dijo, no, ya estoy listo, ya estoy preparado, yo creo que puedo sostenerme. Le digo, pero cree, falta de humildad y falta de mansedumbre, enfocada no solamente en los conocimientos, sino aún en la vivencia. Entonces, pues, gracias a las personas que se han conectado, no sé quiénes más quieran dar su opinión, quisiéramos que alguno de los chicos de los residentes también nos dieran algún concepto del aprendizaje, si creen que es importante la mansedumbre, la humildad, si realmente están unidos al yugo del Señor, si realmente esa humildad les está dando para reconocer su estado de paciente y no están sobredimensionados, no están teniendo un concepto más alto del que deben tener. A veces llegan los pacientes y quieren saber, ya a veces llegan los pacientes y quieren saber más que el líder, más que el director, más que el terapeuta, más que el psicólogo, más que el trabajador social. Es sencillamente por falta de humildad, porque todavía hay ese ego en la forma de pensar y en la forma de actuar. Entonces, ¿quién pidió la palabra? ¿Quién iba a hablar? Buenos días. Bueno, muy buenos días para todos, para Sofutep, para los pastores, directores, familiares y todas las personas que se conectaron el día de hoy. Un saludo muy especial desde aquí de la Fundación Sion a las Naciones. Bueno, el día de hoy es que muchas veces cuando la persona o el residente llega a un proceso de estos, a una fundación, los cambios siempre son bruscos, porque el cambio, después de usted estar haciendo lo que se le da la gana en la calle, después de usted estar haciendo lo que se le da la gana con su familia, el cambio después de estar haciendo lo que se le da la gana con su vida, no tener ninguna ley, no tener ninguna autoridad, resulta que estas comunidades por ese motivo son altamente normativas. Es decir, se debe aplicar la norma de tal manera de que el residente sepa que hay una autoridad, sepa que hay una que cumplirse. Ese se ve el choque en ese cambio tan brusco. Eso que el residente empieza a vivir su proceso. Ya que en ese momento el residente empieza a ver que ya hay unas autoridades, que hay unas normas que hay que cumplir, que hay unas responsabilidades que hay que hacer y que debe cumplirlas o cumplirlas después de que esté en el programa. Por eso es que muchas veces la falta de humildad, la falta de mansedumbre, la falta de sometimiento se ve muy marcada en cada uno de las etapas del proceso del residente. Porque así el residente pase una etapa de grupo alto, pase una etapa de liderazgo, el residente va a estar viviendo diferentes etapas, pero asimismo debe aplicar lo que ha aprendido y se le va a aplicar se le van a exigir unas normas, se le va a exigir unas directrices y se va a tener que someter diferentemente, valga la redundancia, a la autoridad. Un ejemplo muy claro, cuando el residente pasa a ser un grupo alto o un servidor de la comunidad,
en ese momento él ya debe cumplir con responsabilidades que se le exigen y autoridades que se le imponen. Entonces él ya está ejerciendo su mansedumbre, lo que es su humildad desde otro aspecto o desde otro punto de vista. En el liderazgo pasa lo mismo. Entonces, lo que es el sometimiento se debe aplicar en cada una de las etapas del proceso, dependiendo del avance que vaya teniendo el residente. Entonces, es muy importante que cuando el residente llega a la comunidad, él debe de generar una conciencia de cambio. Él debe de generar una buena voluntad de cambio. Porque desde ahí, desde la aceptación, como lo dijo ahora alguien por ahí, creo que estaba hablando, se debe generar un sometimiento, ¿no? Se debe generar una conciencia de cambio. Entonces, la aceptación de que usted necesita la ayuda, el sometimiento, después de que usted acepta que necesita la ayuda, ahí es donde empezamos a vivir el proceso como tal. Ahí es donde empezamos a aplicar las cosas que aprendemos durante el proceso. Es difícil, porque como lo dije ahora anteriormente, los cambios son difíciles. Y desde ahí parte el cambio de una persona. Desde ese cambio tan brusco, de usted no tener ley en su vida, de usted no tener ninguna autoridad, nadie quien le ponga un freno, alguien que le diga qué hacer. Entonces, desde aquí, en ese cambio tan brusco, se va aprendiendo cómo la persona debe manejar la humildad, el sometimiento y la falta de mansedumbre. Obviamente, estamos hablando desde el punto de vista terapéutico, por decirlo así. Ahora, por el punto de vista que dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores. Está en Romanos. Entonces, si nos vamos a la palabra, ya hay una situación de es que toda autoridad es impuesta por Dios. Y el que manda mal. Es cierto, es verdad porque lo es. Entonces pasa. También se trata la humildad, la mansedumbre y la falta de sometimiento. Porque es que cuando está en un proceso, el residente o nosotros los residentes vamos aprendiendo en cada una de las etapas que vamos aprendiendo este tema de someternos a las autoridades. Porque usted el día de mañana, que usted salga de su proceso, usted va a tener un jefe, va a tener un profesor, va a tener una autoridad allá afuera, va a tener un familiar, su mamá, su papá o la persona que esté a cargo suyo. Y usted va a tener que enfrentar el sometimiento que debe tener para usted mantener una vida estable. Porque allá afuera nos tenemos que enfrentar ante un jefe, aunque no nos caiga bien, aunque no mande bien, pero es el jefe. Y asimismo tenemos que dar tenemos que darnos esa humildad, ese sometimiento que necesitamos para estar bien. Y no solamente Mijo, nuestra una parte pregunta. laboral. Sí, señor. ¿Y cómo va usted con respecto a la mansedumbre y a la humildad? Bueno, yo personalmente estoy aún en proceso, pienso que todavía me falta. Por otro lado, pues lo que a mí me corresponda hacer, lo hago de la mejor manera y si en algún momento fallo, reconozco mi falla en estos momentos, si lo hago mal y acepto la disciplina que tenga que aceptar. Listo. ¿Ha aprendido Aparte, en estas charlas? claro que sí, yo creo que no solamente yo, ¿Sí le sino han todos los servido? muchachos que están acá nos han servido, porque cada uno de los aportes que ustedes nos hacen
nosotros hacemos preguntas al final de cada conferencia que estamos aquí en Asofute. Y yo creo que cada uno, como ustedes pueden ver, apuntan, cada uno está pendiente de lo que se dice, porque sí, o sea, normalmente nosotros como líderes ya de pronto vamos un poquito más adelante. Queremos aprender más y que los otros residentes aprendan también para que pues esto lo puedan aplicar en el proceso y obviamente allá afuera, que es donde realmente importa para nuestras vidas, donde nosotros podemos transformarnos. Así es. De todas maneras, pues no es más el aporte que yo quería dar y que de parte de Sion a las Naciones queríamos dar. Dios los bendiga, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por Asofute, por todos los directores, las personas que comentan. Entonces un saludo desde acá, desde Sion a las Naciones. ¡Sion a las Naciones! ¡Bum! Apóstol, quiero dar un aporte allí, porque hemos hablado siempre ya del muchacho, ¿no? Que el proceso, cuando entra el muchacho al proceso, pero yo veo que nos estamos olvidando también de las familias, porque hay familias muy déspotas, hay familias, hay padres y madres que llegan a la fundación con un orgullo, con un temperamento, con un egocentrismo tremendo y quieren enseñarle a los profesionales a cómo tienen que llevar el proceso el hijo o los hijos. Entonces también no nos olvidemos, porque hay que hacer escuela de padres y a los padres enseñarles lo que es la humildad y la mansedumbre también. Muchas veces esos ejemplos que se dan en casa los toman los chicos y por eso también hay arrogancia en ellos, porque es un modelo que han aprendido en las casas. Acuérdense que los hogares son los primeros sitios de educación de los hijos. Y he visto en muchas fundaciones donde llegan padres con una arrogancia tremenda y quieren saber más que los mismos profesionales. Entonces también eso va para familias también, Apóstol y el grupo que está escuchando. Correcto, Emerson, de acuerdo. Igual pues cuando tratamos de dar las apreciaciones, tratamos de enlazarlo para los diferentes escenarios, bien sea padres, residentes y aún hasta para nosotros como directores. Y desde luego que sí, ahí a veces se presenta, y ahí lo hemos hablado también, hay ciertos patrones de conductas que son hereditarios. Diagnosticado, y aún bíblicamente también lo repite y lo corrobora, que nosotros también heredamos esos comportamientos. Entonces, a veces ese referente que fue el papá que se aprendió, porque a veces los papás dicen, ay, pero mi hijo, yo no sé por qué consume drogas, si en nosotros le hemos dado ejemplo y nosotros en la casa no hemos consumido drogas. Eso me lo dijo una señora hace 3 años. 3 años más o menos, Emerson, en una fundación que hemos estado, usted la conoce. Y entonces de una vez estamos en una clase, entonces yo le dije a la señora, usted nos permite que terminemos la grupal y en unos 10, 15 minutos la atendemos en la vía Tocotá, básicamente el Jordán o Jordancito. Entonces tengo el grupo ahí, la señora llegó y entonces le digo por un lado, regáleme 10, 15 minutos, yo termino. Pero en esa sección que estamos ahí en la grupal, pues hay unas expresiones de sentimientos y se desencadena una situación un poco, digamos, compleja, porque algunos chicos se sueltan en llanto, algunos chicos en ese momento se le mueven situaciones. Entonces me demoro porque pues la situación y la realidad de ese momento apremiaba, son vidas, y no podía dejar a los chicos allí en ese estado porque estaba movido el grupo, todos. Entonces quizá me demoro
30 minutos, me alargo de lo que yo le había dicho a la señora que me esperara, y cuando salgo, y pregunto, ay, la señora que me está, no, se fue de ahí para allá toda furiosa, que la aprendiéramos a respetar, que el tiempo de ella valía, y que cómo es posible que le digo 10, 15 minutos, media hora, y que nada, no se le atendía. Entonces ahí yo entendí, y esa misma semana se fue su hijo. Yo entendí porque eso lo dejó mal. Pues usted sabe que en una comunidad todo se cuenta, todo se comenta, todos opinan, todos dicen, todos dan apreciaciones y quizá no van a dar las apreciaciones de la mejor manera. El hecho es que el chico se empezó a sentir tan mal que no se pudo sostener, y esa misma semana él también abortó el proceso. Pero entonces ahí decíamos, nosotros enseñándole paciencia, enseñándole a esperar, enseñándole manejo de emociones, y ahí vimos que saltó, digamos, a veces en la familia. Por eso estamos hablando de referente. No estamos culpando ni vamos a culpar, todos nos hemos equivocado de alguna manera, pero ¿qué referente estamos mostrando? ¿Cuál ha sido el referente? Y que nosotros también podamos revertir, aunque ya nuestros hijos crecieron, podríamos decir, están grandes, pero de alguna manera podemos revertir. Mire que hay padres que uno dice, es que le sacó el mismo geniecito al papá. Ahí ya hay una referencia, pero en vez de decir, le sacó la misma tolerancia, la misma humildad, la misma mansedumbre, pero quizás los patrones que más son marcados apuntan a lo negativo, así como cuando en la genética se marca más las enfermedades. Usted va al médico con un problema del corazón y automáticamente el médico tiene que ahí mismo averiguar, en su familia alguien ha sufrido del corazón, entonces ahí mismo cuando el médico le dicen, sí, mi papá, mi abuelito, él ahí mismo prende malas alarmas porque hay unos antecedentes. Entonces lo que luchamos en la Fundación Emerson Familia y directores son antecedentes que desencadenaron en la droga. Por eso la droga no es el problema, la droga es la consecuencia del problema, y tenemos que ir a la raíz. Si nosotros vamos a la raíz, si nosotros desde la humildad, ¿hay un micrófono? Si nosotros desde la humildad y la mansedumbre atacamos la raíz, ¿hay un micrófono? Hay un micrófono abierto. Creo que es. Si nosotros desde la atacamos desde. Les decía que si nosotros atacamos la raíz, porque la droga no es el problema, la droga es la consecuencia que detonó. Entonces nosotros tenemos que empezar a corregir esos comportamientos, ir a la raíz, ahondar más en el ser y ver qué imposibilita que esa persona pueda seguir avanzando. Y nos hemos dado cuenta que por falta de humildad, que por falta de docilidad, de mansedumbre, de dejarnos moldear, nos cuesta. Perdemos el referente como el yugo. Entonces, alguien más levantó la mano, no sé, no puedo ver aquí bien en el celular, o dejamos por culminada la reunión el día de hoy. Creo que ha sido muy satisfactoria, creo que hemos aprendido, nos retroalimentamos, y como decía ahorita el chico de Sion, lo más importante de esto es llevarlo a la práctica. Aunque aprendemos, nos llama la atención, aunque tratamos de expresarlo con unos términos muy sencillos también, la idea es hacernos entender. Matías, hay 4 personas con la mano levantada, 4 personas ahí esperando la palabra. Bueno, señora, bueno. Matías, buenos días, apóstol. Me gustaría dar una opinión. Claro. Bien, ¿cómo están? Bueno, me impresiona mucho porque se habla de la humildad en los residentes, en nuestros hijos, y parte de la humildad que yo considero también en el hogar es que nosotros los padres estemos comprometidos en el proceso con nuestros hijos, 100%, porque, como decía alguien, ellos van a salir del proceso y se van a enfrentar acá a la vida, y el apoyo número 1 es el hogar.
Lo que decía Matías, que la drogadicción no es el problema, sino que es la consecuencia de los problemas vividos en el hogar. Eso yo lo aprendí, lo tuve claro, inclusive yo a mi hijo muchas veces le he pedido perdón, no le he justificado lo que él hizo, pero entendí que a veces la labor de los padres es proteger a nuestros hijos y a veces no los protegemos como lo debemos proteger. Cuando un niño mantiene 24/7 en calle, porque a veces uno tiene que trabajar, lo educa a la calle y hay consecuencias respecto a la educación de la calle. Y a veces nosotros los padres somos arrogantes y señalamos y vemos el problema de drogadicción de nuestros hijos, pero no ahondamos qué fue lo que desencadenó ese problema. He aprendido con la fundación a expresar nuestros sentimientos y nuestros sentimientos van en eso también, en que debemos explicar cómo nos sentimos, cómo se sienten ellos, por qué hicieron ellas esas cosas, escucharlos, obviamente no decirle que, ay, no, pues usted hizo eso y está traumado y entonces si lo vuelve a hacer yo lo voy a entender y sígalo haciendo, no, pero sí volver a reestructurar la relación que se fracturó con el problema de la drogadicción y la adolescencia, porque prácticamente se vuelven los padres y los hijos unos enemigos. Entonces es súper importante que nosotros también tengamos la suficiente mansedumbre y humildad para agachar la cabeza y para reconocer como padres nuestros errores y ayudar a nuestros hijos en ese proceso de rehabilitación. Ese era mi aporte. Muchas gracias, doña Ana, muy valioso el aporte y claro, de eso se trata. Creo que el día lunes cuando leíamos algunas de las cualidades de humildad, es la capacidad de uno a veces reconocer y uno a veces cuando tiene mando, tiene poder o está en un nivel de papá que ejerce control o mando o autoridad, pues le cuesta a uno a veces hasta pedir perdón, reconocer. Y qué bueno, y la idea es, de eso se trata, de poder reconstruir esa relación que a veces se ha fragmentado. Entonces, gracias por el aporte. Por ahí también creo que levantó la mano otras personas más. Amén, apóstol. Es un pequeño aporte porque a veces nos olvidamos o no le damos pues como relevancia al hecho de que cuando un joven llega al albergue, pues inicialmente llega como individuo de consumo, pero no tenemos presente que estamos tratando con una persona que no toda su vida fue individuo de consumo, que no nació con consumo. Entonces, antes del consumo, nosotros levantamos fortalezas en contra del conocimiento de Dios. Desde muy pequeños se nos infunden los principios del reino de Dios. Nuestros padres empiezan a educarnos en el temor a Dios, pero cuando salimos de puertas de la casa para afuera, nosotros ya queremos conocer el mundo exterior, el mundo que hay fuera de nuestras casas, de nuestros hogares, y fuera del mundo y fuera de nuestras casas, pues nosotros nos encontramos con un cúmulo de situaciones que van en contra de Dios y queremos disfrutarlas porque pues para nosotros es bien claro que proporcionan placer. El pecado siempre tiene un deleite que para atraernos y ahí por ahí empezamos a crear esas fortalezas que en su momento pues cuando ya empezamos a activar el consumo de las sustancias psicoactivas pues crean argumento y se levanta la altivez en contra de lo que tiene que ver la restauración, porque la restauración de hecho tiene que ver con Dios. Y pues valga la ocasión porque mire, aquí hay un pasaje bíblico en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10, del versículo 5 en adelante. Vamos a leer del 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios,
para la destrucción de fortaleza. Oiga bien, antes de ser individuos de consumo, ya nosotros teníamos fortalezas en contra de lo orden, de los principios del reino y de la justicia de Dios, porque cuando salimos de nuestras casas afuera encontramos todo eso. Dice pues que las armas de nuestra milicia no son carnales y no poderosas para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Entonces, pues a veces nos enfocamos más en la parte de consumo. Y bueno, ahí tenemos una pequeña falencia, porque pues no se trata solamente de dejar de consumir drogas, sino de volver a entrar a cuentas con Dios. Y no estamos hablando de fanatismo, ni estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de una realidad. Muchos, y si no digamos el 100% de los problemas de la humanidad, es porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Y entonces cuando nosotros hablamos de humildad y mansedumbre, pues recordamos lo que nos dijo el Señor Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es allí cuando nosotros, a través de un proceso de restauración, tenemos que aprender a entender que necesitamos negarnos a todo lo que sabemos, conocemos y entendemos con respecto de lo que es la buena manera de vivir, porque estamos equivocados. Hemos en muchas ocasiones a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Entonces tenemos que como rebobinar para poder comenzar a discernir, tener un buen discernimiento de qué es lo verdadero bueno y qué es lo malo. Y lo bueno tiene que ver con Dios. Por eso la mansedumbre y la humildad son muy importantes en estos procesos, porque a través de mansedumbre y humildad podemos desarrollar un buen inventario moral diario, donde nos vamos a dar cuenta qué fortalezas tenemos y cómo debemos comenzar a derribarlas para poder abrirnos a todo lo que viene de parte de Dios, porque lo que viene de parte de Dios va a llenar ese vacío que se creó en el momento que se nos abrieron las puertas de la casa para conocer el mundo. Porque cuando nosotros estábamos en nuestro hogar, estábamos en el amor de nuestros padres, el amor de Dios, los principios del reino, y todo era bonito, hermoso. Pero una vez que nuestros padres nos abren la puerta y empezamos a conocer el mundo exterior, ahí es donde nos llenamos de un cúmulo de situaciones que crean malas actitudes, destruyen nuestro carácter que agrada a Dios, y empezamos a tener defectos y malos deseos, y bueno, todo esto es lo que crea el vacío espiritual que nos lleva a buscar la sustancia, porque nosotros buscamos sustancias pretendiendo llenar el vacío espiritual, y tenemos que entender que ese vacío espiritual solamente lo puede llenar la presencia de Dios, no de una manera fanática, religiosa, no, es claridad, es sencillo. Mi forma, que fue rendida a los placeres que ofrece el mundo, a los malos deseos, se contaminó. Entonces yo debo tener en cuenta que Dios es real y mi forma tengo que ya rendirla a Él. Y viene a colación un seminario que hubo en días pasados, que es desaprender para aprender. Y esto también salió de Escuela de Sabios. Entonces necesitamos desaprender todo lo que proporciona placer y satisfacción para comenzar a aprender qué es lo que verdaderamente nos va a llevar a tener una buena manera de vivir, llena de compromisos con la responsabilidad, y así poder permitirle a Dios que llene el vacío espiritual, y el individuo de consumo va a desaparecer. El individuo de consumo se va a tener que ir. De hecho, hasta el viejo hombre que está viciado de pecado morirá, y podremos empezar a tener una nueva vida conforme al Espíritu, rindiendo nuestra forma a Dios. Ese es el aporte, apóstol, y pues bueno, gracias a todos los que están aquí reunidos, a las familias, a los Gracias, estudiantes, pastor. a los Gracias. directores. Qué bendición.
Dios les Gracias, bendiga. pastor. Esa es la idea. Antes de que se me cierre para darle la palabra, ahí veo a Jales Cruz, me parece. Antes de darle la palabra a él, quiero decirles que mañana que tenemos reunión también y asamblea, vamos a proponer escuela de padres para tener un evento de escuela de padres integrado. Vamos a coordinarlo y vamos a ver cómo lo logramos organizar, ¿ya? Entonces, para cerrar, Jales, me parece aquí en el celular. Bueno, buenos días, apóstoles, a todos los asistentes de la reunión. Mi aporte era sobre, pues, cuando yo en mi consumo activo mantenía ingobernable. Entonces, mi aporte es más que todo a que cuando éramos drogadictos, porque ya no lo somos, manteníamos con unos pensamientos de culpa, de resentimiento, entonces no teníamos mansedumbre. Pues gracias a la Fundación Vencedores, donde estoy ahora actualmente, tenemos clases, tenemos reuniones y aprendemos de los pastores, de usted, apóstol, de todos los que asisten acá a Vencedores, de que la mansedumbre, gracias a la generación que estamos viviendo, influye malas cosas, ¿sí me entiende? Entonces, gracias a la oportunidad que nos brindan nuestros padres, nuestros acudientes, a nuestros líderes, el apoyo, vamos recuperando esa mansedumbre. Obviamente no es fácil recuperarla porque pues hemos vivido muchas cosas de la calle, de muchas situaciones dolorosas, entonces ese es como mi aporte, ¿no? El dejarnos, ¿cómo le explico? Como guiar de todos de nuestros padres también y de las personas que están aquí apoyándonos cada día. Ese es mi aporte, apóstol. Gracias, Yales, gracias. Creo que es muy significativo. Bueno, vamos a dejar por el día de hoy allí. Vamos a tener claro que queda la grabación, vamos a estar enviando ya hay 4 o 5 temas para este mes de febrero, entonces vamos a ir desarrollando unos temas, algunos dieron opiniones y aportes y vamos a ir desarrollando esos temas, se los estaremos haciendo llegar por el grupo de WhatsApp de la Escuela de Sabios y nada, pues muchas bendiciones, que podamos adaptar estas herramientas y que podamos avanzar en la recuperación y en la rehabilitación. Dios los continúe bendiciendo a todos.